Muy buenas noches, soy Humberto Busto y me da muchísimo placer estar con ustedes acompañándolos nuevamente ahora en la ceremonia de clausura del Guadalajara Film Festival en Los Ángeles, donde después de 3 días virtuales, pero muy intensos, llenos de proyecciones, conferencias, encuentros, intercambios, hemos llegado al final de esta edición digital. Muchas gracias a todos los participantes de esta edición del festival. Gracias a ustedes, querido público, que han seguido todas las actividades en línea a través de nuestras plataformas. Gracias a los cinéfilos que nos siguen atentamente, que participan en el diálogo en las redes sociales del Guadalajara Film Festival en Los Ángeles. Y sobre todo, muchas gracias nuevamente a ustedes, al público que ha comprado su boleto y que se han unido a esta iniciativa de donar la taquilla para Justice for Migrant Women. Una fundación presidida por Mónica Ramírez que busca apoyar a las mujeres migrantes, garantizando mejores condiciones de vida y trabajo para ellas. Gracias, en verdad. Creo que todos estamos conscientes de la importancia de generar lazos poderosos para sobrepasar esta crisis. Así que como latinos creo que eso lo sabemos hacer muy bien y es importante continuar en ese camino. Muchas, muchas, muchas gracias en nombre del festival y pues a celebrar, a seguir celebrando estos 3 días maravillosos llenos de cine. En esta 10ª edición del Guadalajara Film Festival en Los Ángeles tuvimos oportunidad de disfrutar de 15 largometrajes, 15 cortometrajes, 3 galas, 4 masterclasses, 9 películas de WIP Latino de 7 países diferentes, 8 premios en especie y 1 premio en efectivo. La beca Grothman es el fideicomiso que por medio de becas y otros programas impulsa la educación de artistas jaliscienses, tanto egresados como estudiantes de la Universidad de Guadalajara y a mexicoamericanos residentes en Estados Unidos. El legado Grothman materializa los sueños de Pirra Gladys Grothman, una mujer que en su condición de extranjera supo apreciar y valorar la cultura y la identidad jalisciense, dejando un legado para apoyarla y perpetuarla. Así que vamos a ver un video sobre la beca Grothman. Corre video. Jalisco's greatest admirer, doctor, poet, protector of childhood, and sponsor of Jalisco's artists. Despite being an orphan, she transformed her life and that of others through education and art. Values that will transcend her existence through her generous donation. An extraordinary life, an act of greatness that will benefit thousands of students and young talents. Dr. Pirra Gladys Grothman's legacy. Take part, donate, let's make history. University of Guadalajara Foundation, USA. Como cada año, el Guadalajara Film Festival en Los Ángeles está comprometido para darle voz a todas aquellas personas que con su trabajo han contribuido a ampliar el espectro de ayuda social y en muchos otros aspectos para la comunidad latina en Estados Unidos. Así que en esta edición llegó el momento de reconocer el trabajo y el esfuerzo de Mónica Ramírez, activista que ha trabajado en pro del bienestar de las mujeres migrantes desde muy diversas perspectivas. ¿Qué les parece si vemos más de su trabajo?
Es un honor que nos acompañe la embajadora Marcela Celorio, cónsul general de México en Los Ángeles, quien hará entrega de la estatuilla del Árbol de la Vida, nuestra presea, para homenajear el trabajo y trayectoria de Mónica Ramírez. Hello, everybody. I am Marcela Celorio. I'm the Consul General of Mexico in Los Angeles, and I feel privileged to be able to participate in the WADA LA Jara Film Festival and bestow today with a very meaningful piece of art from Mexico, the Mexican Tree of Life. That is very important to us, and we are going to bestow this to a very important person. So, but before, I'm going to tell you what's about this Tree of Life that is so meaningful to Mexicans. Well, this is a sculptural piece of mud created by native artisans of the town of Metepec in the state of Mexico. And this sculpture illustrates the creation story from the Bible. Each of these pieces of the tree symbolizes the life that people give back to many women, children, and families that are so thankful that they are able to have access to justice. And now I am giving you a hint of what Mónica Ramírez, the awardee today, that we are bestowing with this sculpture. Yes, indeed, Mónica Ramírez is a social activist that has been fighting effortless for the rights of the most vulnerable people. And I would like to read a quote from her so you get to know her better. No one should be forced to give up their dignity in order to feed their family. What most people do not realize is that migrant women workers are particularly vulnerable to this violence because of the isolated nature of their jobs and the grave power imbalance between them and their employers. So I will leave it to Monica so she can tell us about the work that she has been doing and about her origins. Thank you so much, Marcela, and thank you so much to everyone that's involved with the festival. This is such a meaningful recognition for myself and for justice for migrant women. I always say during conversations like these, it's really important for us to convey that we do our work because we know that our work is needed, and we understand that being closest to the ground is extraordinarily important because it is from the ground that we can see the problems the best. And so these sorts of recognitions give us a chance to spotlight some of the work that's being done. So thank you for putting a spotlight on the work. And in terms of my origin story, I'm the daughter and granddaughter of migrant farm workers. My family traveled from Mexico and worked all over the United States, picking and packing fruits and vegetables. And so the story of migrant people is one that is, it's part of my history, and the sacrifices of migrant people and the way that migrant people are abused and exploited in this country. Those unfortunately are not new things. Those are things that have been taking place for a very, very long time. And unfortunately, migrant women, men and children don't often win justice for the harm that's committed against them. So the work of farm workers and the migrant community is something that's very close to my heart. And, particularly in this pandemic, I think it's important for people to understand that even though farm workers in this country were deemed essential by our federal government, the reality is that farm workers in our country have been denied essential rights and benefits from the beginning of time. Farm workers were specifically written out of the federal law, so they don't receive the same protections as other workers. And that decision was made by Congress over 80 years ago. So here we are today, and now farm workers have been deemed essential, yet they went to work during this pandemic and didn't have enough food to eat while they did the work to put food on our tables. Farm worker women suffer from extraordinary abuse like sexual violence.
There have been 2 studies that have been done on this. And in the first study, 90% of farm worker women said sexual harassment was a major problem. And in 2014, a second study came out and 80% of farm worker women said sexual harassment was a major problem. So even with decades of organizing, we've seen very little progress on this issue. And that is because, as Marcela mentioned, it is the isolation that makes farm workers and other workers like them vulnerable to some of these abuses. And during this time of the pandemic, things have become even worse. So we've seen hundreds and hundreds of workers across the country who have been asked to work without the right protective gear. They've been told to work even though they're sick with COVID. They've been told that they can be replaced if they don't want to do the job, even though they're scared of contracting COVID. And so this award is about valuing life and giving life to the communities and the people that we serve. And I think the best way that we can do that is by making a commitment, all of us, not just advocates and activists like me or organizations like ours, but all of us have to make a commitment to honor the dignity of all people and to push that all people be recognized in all of their humanity. And in order to do that, that means that we can't treat some workers like they are substandard or subhuman, and that includes farm worker women and other migrant women. So with all of that, I say to you, we are partners in this work, and it is with deep gratitude that we accept this award, and we commit to continuing to do the work alongside each of you. Thanks to you, Monica, and your organization. Congratulations. Thank you. Antes de comenzar con la premiación, un reconocimiento, agradecimiento y aplauso a todos los jurados que, como siempre, tuvieron la difícil tarea de seleccionar a los ganadores de este WIP Latino. Y para presentar los premios queda con ustedes Jimena Urrutia, directora del Guadalajara Film Festival en Los Ángeles, junto con Samantha Burciaga, coordinadora del WIP Latino. Llega uno de los momentos que realmente hemos estado esperando a lo largo de todo el festival, el momento de hablar de los ganadores en el Guadalajara Film Festival, en nuestro quinto WIP Latino, uno de los programas que nos llena de orgullo, uno de esos programas que realmente nos impulsa a seguir en este camino, porque veremos quizá llegar a todas estas películas a buen puerto. Este año hemos tenido una selección de 9 películas, de prácticamente 100 que se recibieron, 9 películas que incluyen las películas realizadas por latinos en Los Ángeles y películas de 7 países en todo América Latina. Y realmente es una alegría poder hacer de este un WIP cada vez más fuerte y sin duda alguna cada vez más comprometido. Todo un equipo trabajó alrededor de él y justamente una de las cabezas de ese equipo, Samantha Burciaga, está aquí con nosotros para platicarnos quiénes son los ganadores que yo espero podamos ver después de regreso con sus películas terminadas aquí en el Guadalajara Film Festival. Así que cuéntanos, Sam. Muchas gracias, Jimena. Así como cuentas, albergamos 9 películas, entre ellas 4 de ficción y 5 de documental, que justamente tienen la misma misión que nosotros en el Guadalajara Film Festival en Los Ángeles: contarle al mundo las temáticas urgentes que necesitan una voz. Vivimos 3 días increíbles de cine con más de 70 invitados internacionales y entre ellos nuestros queridos patrocinadores a los que les agradecemos año con año su apoyo. Pero creo que es hora de mencionar a nuestros ganadores. El primer premio que tenemos es el premio Chemistry de una empresa de postproducción. Su excelente flujo de trabajo es el resultado de la suma de la más avanzada tecnología con experiencia y creatividad de su equipo. Chemistry premia a la película Fruits of Labor de la directora Emily Cohen con corrección de color en DaVinci Resolve, Masters y DCP. Después tenemos un segundo premio, que es el premio El Taller, un estudio de postproducción con visión de futuro, impulsada por talento artístico y conocimiento técnico orientada a la industria del cine y la televisión. El Taller premia al Silencio del Topo de la directora Anaís Taracena con la edición y postproducción de un tráiler cinematográfico, así como el diseño de créditos iniciales y finales. Como tercer premio, tenemos el premio Pablo Mondragón y Full Mix Studio Post.
Pablo es un compositor y productor musical y cinematográfico. Ha compuesto más de 40 producciones y en conjunto con Fullmix Studio Post, un estudio de grabación, video y producción, el cual ha realizado el diseño sonoro y o mixer en más de 50 proyectos cinematográficos como Matando Cabos, Mi Pequeño Gran Hombre, No Eres Tú Soy Yo, Chivas la Película, entre muchas otras. Pablo Mondragón y Fullmix Studio Post premian a todas esas decisiones del director Juan Ceballos. Con la composición, arreglos, programación, ejecución y grabación con hasta 5 músicos profesionales para la musicalización de la película, y esto incluye el estudio de grabación y mezcla. Ahora es el momento del premio 1936, un estudio de animación y diseño creado hace más de 6 años por Maribel Martínez, con la premisa de crear contenido original en colaboración con ilustradores y artistas plásticos, para lograr un sello artesanal y único en cada proyecto. 1936 premia la película Fruits of Labor de la directora Emily Cohen, con el diseño de secuencias de créditos iniciales y finales, incluyendo el diseño de logo, ilustración, animación 2D, compuestos y render. Ahora tenemos nuestro quinto premio, Marketing Movie Runner. Estrategas cinematográficos y audiovisuales, creadores de un sistema de información que contribuye desde la etapa creativa hasta las estrategias de lanzamiento y comercialización. Marketing Movie Runner premia a la película Rosa, del director Andrés Rodríguez, con el análisis de mercado de la misma y 10 proyecciones con perfiles de audiencia específicos. Con base en los datos recabados, se realiza una estrategia para la edición de corte final. Ahora es el momento de nuestro sexto premio, OA Sonido, un estudio de diseño y edición de sonido fundado en 2010. Odina Costa Asensio, desde el 2006, ha colaborado en más de 100 proyectos audiovisuales, recientemente con la sonorización de la exposición En Casa con Mis Monstruos de Guillermo del Toro en Guadalajara, Jalisco. OA Sonido premia a la película Bajo la Corteza del director Martín Heredia, con 120 horas de edición de sonido, y el premio podrá abarcar hasta 3 áreas: edición de diálogos, ambientes y efectos. Y ahora ha llegado el momento de nuestro séptimo premio, Cine Caníbal, productora y distribuidora fundada en 2011 en México. Cine Caníbal ha logrado consolidarse y distinguirse por atender a un mercado específico con especial interés en el cine independiente de calidad, con propuestas nuevas y arriesgadas para el público mexicano. Cine Caníbal ha decidido premiar a la película Fruits of Labor de la directora Emily Cohen, con consultoría en distribución, ventas internacionales y estrategias de lanzamiento de la película. Nuestro octavo premio es el premio Secuencia Estratégica, agencia de comunicación creada en el 2012 en Guadalajara, Jalisco, especializados en la correcta comunicación de diversos proyectos a fin de que lleguen a su público y puedan cumplir sus objetivos. Secuencia Estratégica premia a la película Rosa del director Andrés Rodríguez, con la creación de una página web y diseño de póster. Y por último, me gustaría regresar con Jimena Urrutia, nuestra directora del Festival Guadalajara Film Festival en Los Ángeles, para dar el último premio y más esperado. Muchísimas gracias, Sam, y muchísimas gracias a todos los participantes y sobre todo muchas felicidades a los ganadores. De verdad que nos llena de orgullo haber tenido proyectos tan bonitos, proyectos que estoy segura de que serán películas, todas y cada una de ellas, que van a romper un poco con muchos de los estigmas que tenemos acerca del cine y de todos los ámbitos sociales que estos retratan. Muchas gracias también a la University of Guadalajara Foundation USA, que de la mano del festival este año otorga un premio de $10,000 a la película ganadora de este grant. Y bueno, pues es la hora de decir el nombre del ganador. Esta es una película que sin duda alguna rescata la memoria, una película necesaria, una película valiente y muy profunda. El gran trabajo de investigación y la forma en que esta se traduce en cinematografía la hace hoy acreedora de este premio, y la ganadora es El silencio del topo,
de Anaís Taracena. Muchísimas felicidades a ella. Y bueno, pues muchísimas gracias también a todos nuestros patrocinadores. Sin ustedes sería imposible hacer este WIP y sin duda alguna, sin el apoyo de ustedes, muchas de estas películas tendrían muchas dificultades para llegar al lugar a donde deben de llegar, es decir, a las salas cinematográficas. Así que felicidades a todos, felicidades a Anaís y bueno, Sam, gracias siempre por tu arduo trabajo para que este quinto WIP latino llegue a este lugar. Es increíble poder despedirse después de escuchar a los ganadores de nuestro WIP latino, de nuestro quinto WIP latino. Realmente pensar en la idea de todas esas películas nos enorgullece enormemente y definitivamente espero que este año, que nuestra plataforma, que nuestro festival se convirtió en una plataforma, sea el primero de muchos en donde compartiremos a través de esta, pero también ojalá pronto podamos reunirnos de nuevo en las salas de cine, abrazarnos y definitivamente gozar juntos de las historias que nos competen en América Latina y en Estados Unidos. Así que este no es un adiós, es un hasta luego. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron aquí a lo largo de estos 3 días para ver buen cine. Gracias a todos los patrocinadores que sin ustedes no hubiera sido posible llegar a este momento. Definitivamente gracias a la Universidad de Guadalajara, gracias a la University of Guadalajara Foundation, gracias al Legado Grobman, gracias al Festival Internacional de Cine de Guadalajara y gracias a la Fundación de Guadalajara. Definitivamente hay muchísimo, muchísimo que celebrar después de esta edición terminada. Realmente queremos ser parte de esta comunidad, además, en Los Ángeles. Así que a partir de ahora estaremos en constante comunicación con ustedes a través de un programa que crearemos de manera mensual a través del festival. Así que, por favor, estén pendientes, sigan cerca de nuestras redes, sigan cerca de nuestra página, porque estaremos dando a conocer todo lo que haremos a partir de ahora y, desde luego, cada mes ahí en Los Ángeles. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Humberto, por ser parte de esta ceremonia. Y bueno, pues nada, como decía, no es adiós, es hasta luego. Nos vemos muy pronto aquí en el Guadalajara Film Festival. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición del Guadalajara Film Festival en Los Ángeles. Soy Humberto Busto y fue un placer de verdad estar con ustedes en las distintas actividades de inauguración y clausura. Estoy seguro, igual que todo el equipo del festival, que ustedes disfrutaron las películas y actividades de esta 10ª edición digital. Así que esperamos verlos muy pronto en nuestra próxima edición. Pásenla muy bien, felices fiestas y cuídense mucho. Nos vemos pronto.